Julieta María, ¿cómo estás? Andrea, casi digo, qué feo. no puedo decirlo, me lo tiene prohibido. ¿Cómo están todos los televidentes? Somos ustedes con que nos Cristo sin escuchan. filtro. Julieta Chiorino, Andrea Cabrera. Tema de hoy. No estaba planeado. En realidad teníamos un pedido especial que lo vamos a dejar para el siguiente podcast porque está bueno y yo tengo tanta información para dar, queridas amigas, tanta vida que contarles. Y la última es el cherry de la torta. Pero hoy... Claro, el tema anterior era el suicidio. Entonces, nos quedó harta tinta en el tintero, pero con respecto a Dios, porque compartimos nuestra experiencia, compartimos todo desde nuestras vivencias, pero ahora queremos enfocarnos en cómo lo vivimos en tercero y cómo vimos a Dios en medio de eso. Ajá, ¿no? exactamente. Y también siento que quedó un poco inconcluso cómo lo vivimos nosotros, ¿cómo se llama? A través del Señor. Entonces podríamos empezar con eso. O sea, cómo fue, me gustaría hacer hincapié en tomar la decisión, que fue algo que tú dijiste, ¿no? Que fue, a mí me hizo clic eso, porque claro, sí, nos derramamos orando, podíamos ver por momentos lo que podíamos dejar, o al menos a mí me pasaba, digamos, ¿qué pasaría si? ¿Quién me va a encontrar? ¿Cómo me van a encontrar? ¿Qué imagen se va a quedar? Todas esas cosas, por momentos lo pensaba, ¿no? Y era como que retrocedía y después otra vez volvía el pensamiento, pero iba y me derramaba delante del Señor y le decía, Señor, no quiero sentir esto, no quiero pensar esto, no quiero dejar esto, no quiero que mis hijas sufran, no quiero que mi hija menor vuelva a pasar por todo lo que pasó después del suicidio de su nana, no quiero que mi hermano entre en un cuadro depresivo peor y que pase peores cosas de lo que ya pasaron antes. Fueron las dos personas que pensaba, perdón. Pero era como que no quiero, entonces quítame esto. Pero claro, me hizo clic cuando vos dijiste, cuando tomas la decisión. Entonces hubo un momento en una de mis oraciones, ay, las niñas. Perdónenos, por favor. No es un estudio como verán. En mi casa tengo 3 bebés. Peludos. Peludos. Pero a lo que iba es... ¿En qué estaba? Ah, sí. Ese momento me acuerdo que estar orando y decir, no lo voy a hacer y voy a dejar que tú actúes. A pesar de mi enojo, a pesar de mi dolor, a pesar de lo que siento, a pesar de te voy a poner por encima, pero por decisión, porque no era algo que yo sentía. Los dos tomamos una decisión. Tú decidiste confiar en Él en cuanto a lo que estaba viviendo. Yo decidí, claro, lo mío igual implicaba un poco de confianza, pero más mi decisión estaba en no voy a volver a intentar matarme. No voy a... decido vivir, pero contigo, ¿no? Y no sé si había algo de confianza ahí porque mis escenarios eran catastróficos, ¿no? En los que yo creía o pensaba en que Dios pensaba llevarme, ¿no? Pero bueno. Listo. La cosa es que esto lo vamos a tomar desde... Nosotros tenemos 2 con las que nos vamos a centrar ahora, ¿no? Una que fue la nana, que como hablamos en el anterior episodio, primero trabajó con mi suegra, criándolos o cuidándolos a ti y a mi esposo, que es tu hermano. Después pasó a cuidar a tus hijos y al último a los míos. Así que prácticamente de la familia. Y yo voy a sumar una experiencia con un familiar. No voy a dar nombre por respeto a su cercano. Pero ahí yo pude ver a Dios bien de cerca y de eso queremos hablar. Primero, creemos que es importante, ¿dónde nació esto? Cuando pasó lo de la nana. Cuando pasó lo de la nana. ¿Podemos hablar un poquito días antes, los previos a ese suceso? Como para que haya cómo lo vivimos nosotros también, ¿no? Desde la culpa, porque los días previos a eso la nana estuvo en mi casa. Fue a almorzar, justo había empezado el COVID, había empezado
Ay, el desencierro. No, el encierro por el COVID. Habíamos empezado en marzo, creo que más o menos por el Día del Padre, si no me equivoco, más o menos por esa fecha, finales de marzo, y esto sucedió en mayo. La nana venía con un cuadro deprimido, siempre tuvo como altos y bajos, creo que ese ¿no? es el contexto que hay que poner sí o sí. Sí. Fue una mujer abandonada por su padre, por su madre, La mamá maltratada se suicidó, por la el papá se madrastra. suicidó, Ajá. maltratada por la madrastra, por las hermanas, bueno, Abusada, la habían violado igual cuando Sí. era chiquita, tenía una herencia que se la apropiaron sus medias hermanas, y así todo un cuadro bien negativo. Sí. Y vino lo del COVID y ella decide venir aquí porque vivía en La Paz y se vino a Santa Cruz a partir de igual una crisis que tuvo un episodio bien feo porque por redes sociales se enteró de que su familia se había ido de vacaciones y no la habían invitado a ella. Entonces una vez más se estaba sintiendo rechazada, nunca se sintió querida, siempre decía eso. Siempre vivía en una eterna frustración de sentirse que no pertenecía a ningún lugar, que nadie optaba por ella, que nadie la elegía, ¿no? Porque su mamá la tuvo, la regaló, su papá se quedó con ella, la regaló, o sea, la entregó. Después el tío que se quedó con ella, igual prefirió, eligió a tener una pareja y cosas así, entonces siempre sentía que no la elegían, ¿no? Sí, y tenemos que entender que por más de que ella tuvo siempre mucha contención en nuestra familia, porque nosotros la tratábamos, bueno, mi hermano y yo como una hermana, nosotros como una hermana, como alguien, o sea, dejábamos todo así. Yo me iba de viaje y dejaba a mis hijas con total confianza. La Andrea y mi hermano se iban de viaje a veces varios días y, o sea, tomar la tarjeta y hacer lo que quieras, porque teníamos mucha confianza, sabíamos quién era ella. Entonces, pero la contención que te pueden dar de afuera, por mucho que te amen y mucho que te quieran, nunca va a ser igual que eso que tú esperas de tus papás, de tus hermanos. O sea, nadie va a suplir eso. Nadie va a suplir un papá, nadie, nunca, ni siquiera la mamá. Nadie va a suplir una mamá, ni siquiera el papá, por mucho esfuerzo que haga. Nadie va a suplir el amor de hermanos, esos juegos, esa peleas, o sea, por más de que haya alguien externo que te ame mucho, nunca va a ser igual. Entonces ella sentía mucho ese rechazo. Previo a que ella tome esta decisión de hacerlo, porque ya venía en su cabeza, ella ya había dado luces, nos dimos cuenta después, desgraciadamente. Ella hablaba sobre la muerte, y si nos morimos todos, y si nos vamos todos, pero era como que, y la mamá trataba de sacarle, de decir, no hables así, nosotros te amamos, ¿qué haríamos sin vos? No sé qué, no sé qué. Ella era del campo igual, no entendió nunca el COVID, ¿no? El encierro. Ella decía, quiero trabajar, pero le decíamos, no puedes porque necesitas hacerte pruebas. En ese tiempo las pruebas estaban carísimas, ¿te acuerdas? Cuando empezaron y no nos hacía falta nada, gracias al Señor. Claro, no le hacía falta nada. Nada. Entonces ella decía, no, es que no tengo plata, y después cuando murió, en su cuenta tenía más plata que todos nosotros. ¿No? Sí. Y recuerdo que esos días previos, no me acuerdo si fue una semana antes de que ella tomara la decisión, fue a almorzar a mi casa y ella no quiso almorzar, cosa que me parecía rarísimo, porque la comida que yo había hecho, nunca me voy a olvidar, fue chancho al horno y a ella le encantaba. Entonces me llamó la atención que ella me dijera, no quiero comer. Se sentó en el sillón a ver unas películas en Netflix porque lo que tratábamos, habíamos conseguido que la mamá y la nana vayan a casa, que alguien que tenía permiso ese día podía salir. Entonces en la ida a hacer compras de esta persona me la dejó a la mamá y a la nana y bueno, se quedaron un rato en la casa y no sé qué. La nana tenía la mirada perdida, estaba con una mirada perdida. No dormía, estaba muy angustiosa. Estos son signos importantísimos. Hablan de la muerte. Pueden llegar a tener episodios de insomnio muy largos, muy largos. Estaba como perdida, no comía. Hay una facción, una mirada que yo nunca me voy a olvidar. Y bueno, esa fue la última vez que yo la vi con vida. Y a los días
me llama mi mamá desesperada porque la mamá fue la que la encontró, desgraciadamente fue la que tuvo el shock cuando ella había tomado la decisión, ¿no? Tal vez una hora después de que ella había decidido suicidarse. ¿Cómo lo viviste tú? Toda esa parte previa, digamos. Yo tuve una llamada con ella porque quería que la ayudáramos. Tenía un terreno que era una de las causas también por las que había venido, quería venderlo, entonces me dijo, ¿crees que es posible? Los mismos de esa inmobiliaria nos habían dicho que no era un momento, ¿no? Porque obviamente en ese momento no había... nadie estaba comprando nada, ¿no? Claro, Estamos en plena, claro, y si alguien te lo compraba, si alguien estaba en condiciones de comprar, era así, había que regalar prácticamente las cosas, entonces los mismos de la inmobiliaria nos habían dicho que no era momento para vender y fue lo que le dije a ella también, porque para mí también no le iban a dar nunca el precio, ¿no? Le iban a dar la cuarta parte si es que le daban eso, entonces que esperara, que no era momento, entonces ella estaba muy desesperada con esto, con hacer algo, pues yo creo que no entendía el encierro sumado con todo lo que venía cargando desde su niñez, ¿no? Y nada, yo tuve esta conversación con ella y volví a recordarle, volvimos a hablar de cómo el Señor la tenía guardada en medio de, porque se vino justo a tiempo a Santa Cruz, estaba con mi suegra, si se hubiese quedado en La Paz habría estado sola, encerrada y sola, vivía en un cuartito, solita. Entonces, que cómo Dios la estaba cuidando y estaba detrás de sostenerla y de cómo estaba en el control de todo, que la había sacado justo a tiempo, que la tenía viviendo acompañada, viviendo gratis, voy a decirlo, porque era un plus, porque ella, se lo dije, porque para ella pesaba harto este tema de la plata, quiero trabajar, generar dinero, entonces que estaba con mi suegra no le cobraba, obviamente, porque se hacía en compañía, tampoco le pedía nada, claro, no la tenía ahí, claro, por amor. Sí. Y eso mismo, que estás con alguien así que está contigo por amor, que no está buscando beneficiarse de ti y que están acompañadas, se llevan súper bien, no les falta nada, sobre todo, no les falta nada, o sea, no tienen necesidad de nada, Dios ha provisto ya de todo, Él está en el control, ten fe, ten confianza, solo ten un poco de paciencia, bla, bla, bla. Entonces, no, pero ahí tuvo un detonante, lo del cumpleaños de su papá. Pero igual esto vamos a hablar no importa, de sí. al final pueden son ser varios, claro, son varios, para cada persona puede ser un detonante X, digamos, ¿no? Y creo que el punto es que una vez que pasó, nosotros sabiendo que en medio de todo lo que describimos de su vida, de cómo había sido toda dolorosa y no dejaba de sufrir, porque era un constante dolor, claro, que no se le iba, ¿no? Porque no pudo sanear con su mamá, no pudo sanear con su papá, no tenía chance de sanear con su padrastro, su madrastra tampoco, porque también se murió, entonces, y así, entonces cargamos con todo este dolor. Pero durante todo ese tiempo, con toda su fuerza se aferraba al Señor, ¿no? Era cristiana, iba a la iglesia, siempre era de las que tenía temor de Dios y todo. Entonces, cuando pasó, todos nos empezamos a preguntar de dónde estará, ¿no? Porque qué es lo que todos pensamos o nos han dicho, que cualquiera que se suicida se va al infierno, ¿no? Con pasaje VIP, ¿no? Entonces, todos teníamos esta sensación de resistirnos a creer que ese era el final de ella, si le había entregado, en medio de todo su dolor y en medio de todas las catástrofes de su vida, había decidido entregarle su vida al Señor y caminar con Él, ¿no? Bien, mal, como lo quieran llamar, pero había decidido caminar con Él y vivir conforme a la voluntad de Dios. Y nos resistimos todos a creer que ese era el final, ¿no? Que la nana terminara en el infierno por esa decisión que había tomado de matarse, y que todos sabíamos que era una decisión que no buscaba rebelarse contra Dios ni contra las cosas de Dios, sino que era una decisión tomada desde una posición de muchísimo dolor, de muchísimo dolor y de muchísima ignorancia, por todo lo que estaba pasando, lo que pasó, la cereza de su torta fue el episodio con el cumpleaños, que llamó a su papá y no le quiso contestar y así. Entonces,
sabía eso previo con el Día de la Madre. ¿Te acuerdas que ahí Sí. empezó, había pasado el Día de la Madre? Sí. Para ella era bien difícil vivir el Día de la Madre por las connotaciones de su mamá, de su madrastra. Además no tenía hijos. Pero No bueno. tenía hijos, era algo también que lamentaba mucho. Eran nunca muchas pudo. cosas que cargaba que ella no quiso, porque esa es una decisión, sanar con el Señor. Entonces toda esta carga la lleva a tomar una decisión para calmar su dolor. Y nuestra preocupación era, ¿dónde está la nana? Porque todo lo que habíamos recibido desde niños era, si te matas te vas al infierno con VIP, así directo, ¿no? En limusina, llegas a la puerta. No El tienes que diablo hacer mismo te viene fila, a buscar, digamos. porque- Claro, sin fila, ahí directo. Entonces empezamos a buscar. Yo recibí una prédica que para mí fue bien, fue muy sanadora. Un tío mío me mandó una prédica y resulta que el suicidio es pecado. Pero Claro, ahí entonces entramos en nuestra, en nuestra discusión, ¿no? Así y en nuestra búsqueda del Señor al respecto, porque, a ver, nos resistíamos por la nana, nos resistíamos a creer de que ese era su final. 2, nos resistíamos a creer que este Dios que vimos amar y perseguir tanto a la nana se rindiera por Claro. una decisión que la nana en su dolor tomó. Y 3, que agrego yo, que me resisto a creer que si la palabra dice que el precio que se pagó fue tan alto, no vaya a alcanzar para alguien que se suicidó. Y ahí entramos en esta búsqueda y una de las cosas con las que nos encontramos es que cuando habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, todos siempre nos hemos aferrado a este puntito así de la Sí. blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Pero lo previo a eso, y en realidad entiendo yo que Jesús ese no era su objetivo, el decirnos que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tenía perdón, sino que su objetivo era decir que todo, y es justamente lo que dice previamente, textual, todo pecado y toda blasfemia va a tener perdón, todo, por causa de lo que él estaba haciendo, por causa del precio que él estaba por pagar, todo iba a tener perdón, íbamos a tener acceso al perdón por absolutamente todo pecado, toda blasfemia, excepto, y puntualiza esto, la blasfemia contra el Espíritu Santo no iba a tener perdón, pero ahí no está el suicidio, porque Exacto. dice el pecado y la blasfemia, y con respecto a la blasfemia hace este paréntesis, excepto esta. Y en cuanto a los pecados, porque sí vamos a entender que el suicidio es pecado, es pecado, como matar, totalmente es como pecado. mentir, O sea, robar. es pecado porque te estás quitando Una vida, te claro, es estás un quitando asesinato. una vida, es un asesinato. Aunque Contra sea ti contra ti mismo mismo, es pero un es un autoasesinato. Claro. Entonces, vamos a acordar de que sí, estamos de Sí, acuerdo que es pecado. Es pecado. Pero en cuanto a los Pero es un pecados, pecado imperdonable. claro, no, porque a eso voy, que ahí dice pecado y blasfemia, todo, excepto, y en la blasfemia hace este paréntesis, pero en cuanto al pecado no hay ningún paréntesis, no dice excepto el que, y creo que si Dios tuviera como imperdonable, diría, ¿no? Paréntesis, suicidio, pero no está. O muerte, o asesinato. Tendría que, pero no hay. No hay. No hay absolutamente nada. Ajá. Pero sí es pecado. Claro que sí. ¿Cuál es la consecuencia del suicidio? Voy a contestar lo mismo que vi en esa prédica de ese pastor. Realmente no la sé, pero lo mismo que era lo que estábamos hablando ahorita previo a iniciar. No sé cuál es la consecuencia real, pero conociendo al Señor y su palabra, lo primero es primero que es un acto súper egoísta. No es egoísta, es lo que hablábamos en el episodio anterior. Así, no puedo con este dolor, se los dejo a ustedes y hagan a ver lo que puedan, ¿no? Y además es para los que creen, no creo en Dios, no me interesa lo que tienes para mí. Y entonces, como sé que no puedes con esto, no confío en ti, no te creo y decido acabar con esto yo. Tomo el control de lo que me está pasando y la única manera de acabar con esto es poniendo punto final a mi vida, tomando esta decisión. Y ahí les dejo el reguero de dolor a los que vienen detrás de mí.
ese es un poco el pensamiento, ¿no? Es un acto egoísta para los que creen en el Señor y para los que no, no. Y en cualquiera de los dos motivos, los que conocen y no conocen al Señor, es decir, no confío en ti, no creo en ti, o sea, tu plan no me sirve. O no creo que puedas, O no creo que o que pueda. quieras sacarme de esto, no creo que puedas darme una solución. Claro. Pero quería, antes de seguir avanzando más, cuando decías, tenemos pase VIP, todos siempre nos hicieron creer eso, que en cuanto al suicidio tenemos pase VIP al infierno. Sin juicio, quiere decir eso. Pero esa es otra contradicción, porque dice que todos vamos a comparecer al tribunal de Cristo. Exacto. Entonces que no hay ninguno, y lo dice, ¿no? Rico, pobre, libre, esclavo, niño, mujer, hombre, creyente, no creyente, no sé si dice creyente, no creyente, pero sí, No, pero, está o sea, dando claro. una lista y obviamente implica creyente, no Todos. creyente, buenos, malos. Entonces eso quiere decir que todos vamos a tener que rendir cuentas delante de Él y todos vamos a ser sometidos a un juicio, ¿no? Y eso incluye a los suicidas, porque si no también habría ahí Claro, pues eso ya debería anular esta teoría de que se va directo con pase vivo al infierno, o sea, porque lo que están diciendo es que no tiene juicio. Imposible, porque la Biblia dice que todos, buenos o malos, vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo. O sea que un suicida también va a tener que pararse delante de este tribunal a rendir cuentas. Y ahí, no solamente... en este escenario, a ver, nosotros nos podemos imaginar a la nana delante del Señor. Y a la otra persona igual. ¿Qué otra persona? A la otra persona que estaba claro, después vamos a hablar de otra historia. Pero, claro, ¿cómo nos podemos...? No, pues no puedo, en este momento incluso no puedo imaginarme a la nana parada en este tribunal, rindiendo cuentas por eso, y a Dios diciéndole que... Claro. Lo siento, acabaste con esto, ni modo, no. Va a haber una consecuencia, yo creo que la consecuencia es eso. No sé qué va a haber más allá, no lo sé. Pero lo que dice su palabra es que el suicidio no es un pecado imperdonable. Y eso nos trajo mucho alivio a nuestra alma. Es que a lo mejor en nuestra mente humana, estoy pensando ahora, en nuestra mente finita y humana, decimos, si ya se mató, ¿en qué momento se puede arrepentir? Sí, si ya se murió, ¿en qué momento? ¿Y qué tal si ese momento es justamente ese, cuando esté parado en el tribunal? Y ahí tenga su chance chance de arrepentirse, claro. Porque no... Claro, porque va a tener la chance. Claro, porque en realidad lo que te hace pensar en que ya no tiene perdón es porque, o no sé si todos piensan así, soy solo yo, que pienso que sí he llegado a pensar en eso. Claro, ya no tenías acceso al perdón porque ya no tuviste tiempo de arrepentirte, ¿no? Porque te moriste. Pero no, si pienso en el juicio, ahí sí voy a tener una chance de ya estoy segura. Sí, mira, si Dios... Para los que conocieron al Señor y los que no conocieron, bueno, ese es otro tema. Claro, es otro tema. Pero mira, si Dios está dando chance, primero se lleva a algunos en el arrebatamiento, ya otros... Sí, Digan lo que quieran. Ya, pero no vamos a ahondar en eso. Ya, pero después, la otra chance, los decapitados. Otra chance, el juicio. O sea, yo estoy segura que Dios, porque dice que el precio que se pagó alcanza por 1000 generaciones, o por todas las generaciones, una vez y para siempre. Entonces, en la Biblia está como Dios una y otra vez está dando chance, una y otra vez así, y no se va a rendir porque Él quiere que todos se salven, o sea que no se va a rendir con ninguno, y hasta el final siempre va a estar buscando salvar lo más posible, ¿no? Y ahí voy a entrar al caso que viví yo directamente. Era un familiar, primo, digo, sí. Bien y cercano. habíamos, claro, nos criamos juntos, crecimos juntos. En mi línea de vida, de todos estos inicios que yo creía que no tenía momentos felices, que era solo desgracia, solo maldad, claro, me di cuenta justamente en este periodo que volví a retomar conversación con él, charlas con él, que estuvimos recordando, ¿no? Conmemorando algunas vivencias juntas, me di cuenta de que no, porque no todo era
malo. No todo fue malo, sí tuve momentos felices, sí tuve momentos buenos, sí tuve momentos de niña y fueron con él, ¿no? Así. Bueno, mi hermano y otros, ¿no? Pero estaba él en medio de esos. Y llevábamos como unos 10 años, 15, no, unos 15 años más o menos, 10, 15 años sin tener contacto. Y para un cumpleaños un primo me llama y yo le pregunto, pues no por él, estábamos hablando, no me acuerdo cómo fue, pero terminamos hablando de este primo. Y me dijo, yo tengo el contacto, que no sé qué, pero súmalo a la llamada y empezamos a sumar gente, que no sé, y se sumó. Y no pensábamos, ninguno pensábamos que fuera a contestar. Pero se sumó y desde ahí no perdimos contacto. Y hablábamos todo el día. Él era trans. Ya no sé, y hay tantos términos que ya no sé cuál es el que califica para él, porque se levantaba como mujer, ya vivía como mujer prácticamente. Era trans. Pero ya no sé si es transexual, transgénero, trans... Bueno, era hombre y decidió vivir una vida de mujer. Sí, hasta legalmente se había cambiado el nombre y todo eso. En Chile ya se puede hacer porque él vivía en Chile. Y así ya hablábamos, vivía solo, tenía graves problemas con el alcohol. Sí, yo me atrevería, aunque no es algo que se asuma todavía, yo me atrevería a decir que era alcohólico. Otras cosas. También leía cartas, hacía ese tipo de cosas. O sea, la verdad es que en su currículum, cualquier conservador lo habría mandado al infierno directamente o habría dicho, no tiene chance. No tiene chance, está perdido. Hijo del diablo podría haberle dicho también. Pero cuando retomamos esta relación, porque siempre tuvimos una muy buena y linda relación, pero la retomamos ya así de adultos y todo, vivía solito, hablábamos todo el día prácticamente, todo el día, todos los días, porque vivía en una constante soledad. Entonces, yo con el tiempo me empecé a dar cuenta de que Dios estaba detrás, que había un interés personal de parte de Dios de recuperarlo, porque hace tiempo él había recibido al Señor cuando, no me acuerdo cuántos años tenía unos 18, 20 años, y después, cosas de la vida, se alejó, ¿no? Entonces yo sentí que Dios estaba así, era Dios que estaba buscándolo detrás. Y tuvimos muchas conversaciones con respecto al Señor y todo. A rato escuchaba, a veces se enojaba, de igual como la nana tenía mucho enojo, mucho dolor también. Falta de perdón, eso es el veneno de la sociedad, la falta de perdón. Del ser humano. Sí. Literalmente sí, pero otro podcast si no nos vamos a... pero es... Bueno, la cosa es que así, yo pude ver a Dios detrás de manera personal e insistente persiguiéndolo. A alguien que cualquier humano normal lo habría desechado. Yo misma cuando retomé mi relación con él, yo estaba retomando la relación con mi primo, pero nunca lo vi así como alguien a quien debiera salvar, hasta que, o sea, salvar no que fuera Jesucristo, sino alguien con el que tuviera que encargarme de llevarle la salvación, o sea, y el Evangelio le da la reconciliación. Una voz sana, que tuviera una voz limpia, que tuviera una voz... una voz sana. Yo no sé cuántas voces sanas, limpias, puras tendría alrededor de él. Entonces vivía solita. Entonces, y él sabía que yo era cristiana, sabía el estilo de vida que llevo y todo eso, tanto que cuando hacía bromas me decía la Corintios. Pero todo así dentro del marco del humor y así. Bueno, la cosa es que yo no tengo duda al respecto de que Dios de forma intencional, insistente y apasionada estaba atrás de él. Totalmente, totalmente. Y lo pude ver y cada vez que hablaba con él lo podía sentir el corazón de Dios. Y yo creo que él también, porque con el tiempo hubo un episodio en el que me llamó bien, siempre en realidad, cada vez que hablábamos,
él se acordaba de sus dolores y de sus pesares, del daño que le habían hecho, siempre recordaba cosas puntuales. Y un día me acuerdo que estaba llorando, él me habló y estaba llorando mal por un cuadro que se había enojado, o sea, se había acordado. Y el Señor en ese momento, cuando él estaba en ese dolor, yo escuché al Señor que me dijo que me mandó a pedirle perdón en nombre de todos los que le habían hecho daño. Y yo me acuerdo que mientras él lloraba, porque hubo un momento en el que dejó de hablarme y solo lloraba. Y en ese momento yo escucho al Señor mientras él lloraba y obedezco, ¿no? Y le empiezo a decir, en el nombre de Jesús te pido perdón por todos los que te han hecho daño, ¿no? Y de ahí doy ese paso y el Señor empieza a poner en mi corazón nombres, o sea, por el vecino, por tu... Y fuiste por el detallista tío, con claro, cada todo episodio. Lo que el Señor iba poniéndome en mi corazón, incluso algunos que yo desconocía, algunos que yo desconocía, pero yo solo fui obediente a esa voz. Por esto, por este, por esta, por este, y te pido perdón, te pido perdón, te pido perdón. Y terminamos de hacer eso, y cada vez que yo le iba diciendo estas cosas, él lloraba más y lloraba más y lloraba más. Y de ahí, cuando ya no me queda nadie más por nombrar, le pido perdón yo también por mí, ¿no? Por haber estado ausente, porque de verdad que nunca pensé en buscarlo siquiera, ¿no? Por eso digo que fue solo Dios el que nos volvió a juntar. Pues solo Dios, porque yo ni siquiera, y me arrepiento de eso, ni siquiera pensé en qué será de su vida, lo buscaré. No estuvo nunca. En mi corazón mentiría si dijera eso. Y la cosa es que yo termino de nombrar todo esto y le pido perdón por mí. Y de ahí él empieza a calmarse, y después de que se calma, él empieza a hablar con Dios en la llamada, ¿no? Pero todo esto por llamada. Y empieza a pedirle perdón. Primero a decirle gracias. Gracias a Dios por lo que estaba haciendo. Gracias por esas palabras. Porque a pesar de que se las estaba diciendo yo, él, y estoy segura que él estaba sintiendo a Dios, que no venían de mí, sino que venían de Dios. Así que no empezó a decir gracias, Andrea, pero no, empezó a hablar con Dios, que era el objetivo, ¿no? Empezó a decirle gracias a Dios y que no sé qué, y después de que habla de eso empieza a decir él también, perdóname, y le empieza a pedir perdón a Dios. Y así, después de que él dice amén, porque él dice amén después de que termina, ya retomamos, me dice nunca, y ahí a mí me dice gracias, que no sé qué, porque nunca nadie ha hecho esto por mí, nunca nadie me había dicho estas palabras y que no sé qué. Entonces yo le vuelvo a decir, ese es Dios, solo ha sido Dios, y Dios que te ama. Porque ahí Dios también, una de las cosas, no solo me manda a pedirle perdón, sino Dios mismo me empieza a poner palabras a decirle que Dios lo ama, que Dios lo llama, que Dios no lo rechaza, que a Él no le da asco verlo ni estar con Él, que Dios quisiera comer con Él en la misma mesa, por ejemplo. Y esas son cosas que Dios estaba poniendo en mi corazón para decirle, que están llenas de verdad. Ese era el verdadero corazón de Dios con alguien que cualquier otro podría haber desechado y haber dicho que no tenía oportunidad, que no tenía chances, ¿no? Pero retomamos, Dios dice que Él quiere que todos vengan a salvación, y incluyen personas como esta, ¿no? E incluye personas como la nana. Entonces, terminamos de todo esto, entonces me dice gracias, que no sé qué, ya bla. Entonces ahora le digo, ten paz, descansa, porque ya era tarde en la noche. A la descansa y que no sé qué, me siento súper en paz, me decía, me siento súper liviano, me siento súper, y así, me siento como feliz, me decía. Y bueno, y cortamos, y ese día en la madrugada él decidió matarse, ese mismo día. Yo no
no sé qué habrá pasado. Por su cabeza. Ajá, no sé cuáles habrán sido los pensamientos que habrá ¿No tenido. se había tomado? Si habrá tomado, que en su cuarto donde vivía tenía hartas cosas como de brujería. Entonces podría haber sido espiritual, o él puede haber visto todo eso de ahí y no haberse sentido digno, que es una de las armas que el diablo usa para apartarnos de Dios. Bueno, ese pensamiento de que es muy común porque el diablo es tan básico y no cambia las estrategias, es eso de que cuando pasas por este tipo de gozo, inmediatamente empiezas con ese pensamiento de, pero no soy digno, pero no se puede, no lo voy a lograr, no voy a llegar, cómo voy a retroceder, cómo voy a ir, por dónde voy a ir, pero para mí, yo que lo viví de afuera, porque tú me contabas, alguna vez que yo llegaba a la casa, estaban ustedes hablando, yo los saludaba y eso, yo lo viví de afuera, para mí fue tan emocionante ver la mano de Dios ahí, porque fue muy claro, el Señor acurrucándolo, el Señor amándolo, el Señor abrazándolo, pero lamento, o sea, para bien y para mal, algo de las cosas, no sé, el regalo más preciado que el Señor nos ha dado ha sido la libertad, ¿no? De elegir. Claro, la libertad de elegir. Entonces, en un momento nosotros elegimos. Y algo que puedo reconocer en todo este tiempo y en todas estas historias que en la nuestra y en las que hemos vivido de afuera, es este punto en el que llegamos y no decidimos. O sea, no decidimos pasar por encima del dolor, soportar, ¿no? Y hay un versículo en la Biblia que está tan trillado, tan pisoteado, que se ve en todos lados, que es Filipenses. Manoseado, sí, ya es una cosa que ya así, que hasta yo lo leo y digo, sí, pero es literal, dice, está en Filipenses 4:13. Me acabo de acordar, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es literal una verdad. Entonces, cuando no sentimos, Dios no es una emoción y su palabra y su verdad no es una emoción. Si dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo único que tengo que hacer es decidir dejar a Dios actuar por encima. Vamos a meterle turbo ya a esto. Para ir cerrando, ¿cómo viviste el final? El después. Es que, a ver, falta un pedacito. Él decide hacer esto, matarse, tomando ácido. Mezclado Él no muere con ahí, trago. lleva unos días. No, ¿cómo? O sea, no fallece en ese momento. No, pues no, de ahí lo llevan, él toma esto o antes de hacerlo hace una llamada, entonces, como avisando. Claro, hace una llamada como avisando. Entonces, que eso es típico también. Claro, entonces ya la familia logra movilizarse rápido, llegar y lo encuentran y ya lo llevan al hospital y todo eso, y no muere. No muere, estuvo internado, estuvo en coma por lo del ácido y todo, y no muere por eso. O sea, no muere por eso. En este tiempo recupera su barba, recupera su apariencia de hombre, ¿no? Y ahí se contagia de COVID y al final muere por COVID, no por eso. Pero ahí voy a lo mismo, o sea, no es que se le escapó a Dios, ¿no? Dios, yo estoy segura, obviamente Dios habita en el tiempo, así que Dios sabía que iba a pasar eso, y por eso se encargó de esta conversación, de esta intervención de Él, estos momentos previos. Entonces, no muere de eso, me imagino que, porque de ahí ya nadie tuvo chance a verlo, porque no se podía visitar, ¿no? En el hospital en ese tiempo, claro, por lo del COVID. Por lo del COVID. ¿Cómo se llama? No se podía ver, pero me imagino que él tuvo, justamente por esta intervención previa de Dios, su chance a tener una conversación con Dios distinta. Estoy segura de eso. Entonces, y muere por COVID, entra en coma, lo entuban y de ahí se va, cero dolor y cero todo. Yo estoy segura, así, pero segura, sin temor a equivocarme, de que Él está
con el Señor. Entonces, y con un pensamiento suicida, porque aunque no lo logró, decidió hacerlo. Entonces estamos hablando de un suicida. Y puedo ver a Dios salvando a ese suicida. Por más que no se haya... por más que no se haya muerto por la decisión de suicidarse, es un suicida. Y vi a Dios salvar a ese suicida. Se aplica para la nana también. Sí, totalmente. O sea, la nana sí lo logró llevar a cabo, pero... Pero no sabemos qué es lo que pasó antes de que ella saltara, antes de que ella perdiera la vida, en esos segundos antes de... Yo siempre tengo la duda de que en esos segundos antes de perder la vida tienes un... O sea, tengo esa duda, ¿no? Porque es un instante, es un impulso, muchas veces... Pero no hay ningún intento de suicidio que sea instantáneo. ¿Cuál sería? Así, decido matarme y no tenéis unos segundos previos a de perdóname Señor, o recíbeme Señor, o ayúdame Señor. No, o sea, antes de tirar un balazo, antes de saltar, o sea, siempre... Claro, siempre tenéis un... Siempre hay un segundo antes de... Pero es ese segundo es que yo me estoy viendo parada en la ventana, mirando hacia abajo, y por eso claro, no por la nana igual, digamos, ¿no? Porque fue el salto a ese banco y esos segundos hasta que termina la vida, digamos, no sabemos. Pero estoy viéndome ahí decir, lo hago, no lo hago, y es un segundo de retroceder. Yo me imagino que las personas que han tomado la decisión de hacerlo, tal vez hubo un segundo de arrepentimiento cuando ya no había chance, digamos, ¿no? Pero bueno, lo importante y el punto que no quiero que se pierda aquí es esto, de que sí hay perdón y de que hay que ser muy sensible a las... ¿cómo se llama? A las señales que nos dan las personas. Por más de que pienses que es chiste, ¿no? Que te dices, ay, quisiera morir, ay, ¿qué pasaría si me muero, si ya no existo? Es una señal importante que hay que tomar atención y hay que estar. Por más de que esa es una decisión que tienes que tomar también. Por más de que estés cansado, por más de que digas otra vez el alcohol, otra vez la droga, otra vez esto, hay que estar. Porque las personas que pasamos por depresión, por dolor, por miedo, por angustia, necesitamos personas que caminen al lado nuestro. Y es muy importante. Y fortalecerte en el Señor, porque solos no podemos. Somos incapaces, humanamente es imposible. Hay que fortalecerse en el Señor. No sé si tú quieres decir. Que seamos más... lentos en juzgar, que seamos más lentos en condenar. Por ejemplo, en mi caso, o sea, en mi historia de este familiar, todo su entorno ya lo había condenado. Todo su entorno ya lo había rechazado. Ya había decidido que no tenía chance, todo su entorno, ¿no? Y Dios no lo había rechazado, ¿no? Y quiero leer esto, Juan 3:16, pero no solo el Juan 3:16 que conocemos todos, ¿no? Lo que sigue, porque no muere ahí, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que hasta dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. Que esto de aquí el que cree en Él no está condenado, mas el que no cree ya está condenado, o sea, ya está. Claro, la nana era alguien que creía, mi primo era alguien que creía, o por lo menos se fue creyendo. Pero mi punto es que en el nombre de Dios nos atrevemos a condenar gente. En el nombre del Evangelio nos atrevemos a juzgar y a condenar, ¿no? Y aquí Jesús mismo está diciendo, no envió Dios a su Hijo al mundo
para condenarlo, sino para salvarlo, y esa debería ser nuestra prioridad. Ver a alguien y jamás permitirnos sentarnos en el trono de Dios para condenar, para dictaminar sentencia de que no tiene chance, sino de vestirnos de misericordia y siempre estar pensando en el ministerio que se nos fue dado, que es el de la reconciliación. Siempre deberíamos estar pensando en reconciliar, nunca en condenar. Nunca, jamás. Ni siquiera ni aunque venga de un pastor, porque hay tantos pastores, tantas iglesias de la religión que quieras, que hablan y dicen y condenan. Por eso es que hay que conocer la palabra, porque entonces cuando tú conoces la palabra, conoces a un Dios verdadero y un Dios de amor. Entonces no hay pastor, no hay cura, no hay nadie, por más de que venga bien vestido, amoroso, que no beba, que no se alcoholice, que no se drogue, que no nada, que venga a mentirme sobre lo que el Señor quiere para nosotros, porque yo lo conozco y sé su verdad. Por eso es tan importante leer la Biblia. Por eso es tan importante tú tener una relación directa con el Señor, para que nadie te la charle, para que no venga nadie a condenar o a apartar, porque Dios sí es un Dios de inclusión, pero de verdad, o sea, una inclusión verdadera. Dios quiere incluirte en su mesa, sin excepción de personas. Esto no quiere decir que, tampoco quiero entrar en que pensemos, entonces vengo con mi desorden. Puedes entrar con tu desorden, pero el Señor va a volver un orden. Él, no yo, no la Andrea, no mi pastor, no, Él. ¿No? Y con eso creo que ya, ¿no? Sí. Algo que estaba... Dios es amor. Dios no es que siente amor, no es que se permite sentir en algún momento y otras veces no. Dios es amor, y alguien que es amor no puedes ponerlo en un escenario en el que no lo sienta, sin importar quién le pongas delante. Así que no condenemos, no somos jueces, solo hay un juez. No somos nosotros, ni siquiera Jesucristo. Hasta Jesucristo, cuando le dicen, pero juzga, todo le van a matar, y él dice, no, yo entregué mi causa al único juez. O sea, ni él se atrevió a sentarse en el trono del Padre juez. No lo hagamos, llevemos a cabo el ministerio que se nos fue dado, que es el de la reconciliación. Amemos, no busquemos el odio, estemos pendientes de las necesidades del otro, leamos estas señales, estemos dispuestos a caminar, a dar nuestro tiempo, a dar nuestro amor, nuestra compañía, y sobre todo lo que Dios tiene para dar. Estemos dispuestos a ser vasos, estemos dispuestos a ser los brazos de Dios, porque la palabra dice, como si Él mismo suplicara por medio de nosotros, así mismo nosotros supliquemos, reconcíliense con Dios, porque ese es el ministerio que se nos fue dado, el principal, el por sobre todo, y el que nos corresponde, porque el de juzgar no es nuestro. Bueno, ahora sí, espero que sea de bendición para todos como lo está haciendo para nosotras. Que Dios los bendiga, les mandamos un beso. Síganos en las redes Spotify, Instagram, Facebook, con Cristo Sin Filtro, o Andrea Cabrera, Julieta Chiorino. Les mandamos un beso. Linda semana. Nos vemos en la siguiente.